Bienvenidos, damas, caballeros, gente decente y también quienes ya vienen huyendo del calor. Esto es Café con Piquete. Transmitiendo desde el corazón de nuestra querida región, con el aroma del café recién servido, una pizca de historia, 2 cucharadas de actualidad y 3 de ironía. Aquí no venimos a endulzarle el oído a nadie, venimos a ponerle piquete. Porque si la realidad ya está fuerte, mínimo que venga bien servida. Esto es Café con Piquete. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo programa, ahora con nuevo horario, nuevo formato, y trataremos de incluir nuevos temas que sean de tu interés, que puedas conocer tú, que nos compartas también temas para poderlos exponer en esta radio digital, en este programa multimedia. Pero bueno, sabremos que el nuevo contenido va a ser del agrado de todos ustedes. Las secciones favoritas siguen, la noticia de la semana, por supuesto también el anecdotario histórico, que por cierto ya estamos a punto de cerrar la parte de la Guerra Cristera, pero vamos a entrar ahora con el mes de septiembre, vamos a entrar con nuevos temas y con unas anécdotas que tenía ahí guardadas desde hace, yo pienso que unos 6 años. Y por fin van a salir al aire porque las tenía guardadas precisamente porque no tenía la bibliografía correcta. No sabía específicamente de dónde habían salido, pero bueno, ya todo eso quedó resuelto. Pero bueno, vamos a lo que venimos. Bienvenidos a este espacio de noticias, a este espacio informativo. Mi nombre es Luis Enrique Bermúdez y qué gusto que estés con nosotros. Nosotros aquí en Café con Piquete, el único programa al que no le han quitado la visa, pero porque tampoco nos la han dado. Y cosa curiosa que pasa en este país, que hacemos más alboroto porque a un fulano le quitaron la visa y no nos enfocamos en lo mero importante, en lo más trascendental, en lo verdaderamente relevante, que son las batallas de Aura. Presento a quien me acompaña en esta cabina virtual, a mi buen estimado y amigo Juan Carlos Salcido, quien farmea más Aura que señora barriendo en las mañanas. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo andas? ¿Qué tal te ha tratado la vida? ¿Qué tal te ha tratado el Aura? Si me hubieras dicho que íbamos a hablar de Aura, me hubiera preparado para, pues, precisamente deslumbrar. Y otra cosa que me gustaría aclarar, dices que espacio noticioso, me estás engañando, estamos estafando a la gente. Yo pensé que este era espacio de tertulia, de plática, de chisme, de actualización de la realidad de manera verbal, no sé cómo más llamarlo. Pero está bien, llamémoslo espacio de noticias si quieres. Pues es que hay chismes que son noticia. Hay chismes que son noticia. Entonces, pues mira, aquí este es un espacio de noticias, de chismes, de anécdotas históricas, de chismes, de café, por cierto, un café con piquete, salud. A todos los que nos están viendo. Por cierto, mi estimado, ¿dónde nos pueden ver y escuchar? Estamos en ¿Qué Onda Ciénega?, nuestra página ahí de streaming oficial, en Facebook, X, también Instagram, YouTube. En Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. En YouTube, por supuesto, el programa completo. Y pues en Facebook también estaremos rescatando lo más importante y además toda la actualidad de Ocotlán y de la región. Y por supuesto no podemos olvidar el Instagram de Café con Piquete, ahí para que nos contacten directamente sobre los temas del programa. Y pues vaya, hay muchas maneras en las que pueden contactarse y seguir al tanto de, pues insisto, yo así lo llamo, nuestro programa de, pues, la tertulia de lo que pasó en la semana, de masticar un poquito más toda la actualidad que pues nos mastica por sí misma, pero hay que devolvérsela de alguna manera. Hay que comentar las noticias más relevantes porque hubo muchas cosas que pasaron. A ver, lo que todo el mundo ya sabe, lo que pasó en toda la región, eso no lo vamos a comentar. Ya hay 200,000 canales, creadores de contenido, noticias, divulgadores que ya lo comentaron. Nosotros vamos por lo importante, por el chismecito más que nada.
Pero, mi estimado Juan Carlos, ¿cuáles son? Adelántanos un poquito de las noticias que vamos a tener en esta sección antes de ir a un corte y regresar precisamente con el chismecito regional. Oye, y si también no lo platicamos es porque, pues la neta, no pasó nada. Al menos hasta el momento que estamos grabando, no hubo así que digas, uy, o bueno, ya ustedes nos pueden decir. Es más, ahí sí les damos permiso que nos comenten sobre pues todos estos hechos que vaya que nos han estremecido en la semana. Esperamos que solo quede en eso. ¿Qué podemos platicar también? Pues desde luego de la presentación de lo que fue un proyecto de remodelación del núcleo de Feria de Ocotlán. Un sitio, un espacio que le hacía falta más que una uñita de gato, una garra de tigre, una garra de tiranosaurio rex, o no sé cómo llamarlo, porque sí estaba bastante descuidado. Y le van a invertir un buen dinerito, pero además también hay que platicar de cómo va a quedar entonces el tianguis dominical, o dónde van a celebrarse las fiestas que ya están a la vuelta de la esquina. Yo creo que pasó ahí, y adelantándome un poco, que pues autoridades municipales vieron la oportunidad de comenzar, y alguien les dijo, oye, pero ahí vienen las fiestas. Y alguien más dijo, sí, pero si no empezamos ahora se va a ir el recurso. Así que pues el caso es de que pues también se va a reacomodar la feria de Ocotlán. Ya no va a ser en este año en el núcleo, va a ser en otro lado. Y pues también sobre cómo nos ha pegado las lluvias en las carreteras de la región. Y si es que se están atendiendo, porque pues vaya, vamos ahí con GPS, pero para ir esquivando todos los cráteres que van surgiendo conforme avanza el tiempo. Pues no le demos más vueltas al asunto, vámonos a un primer corte de estación y regresamos a platicar precisamente de la remodelación del núcleo de feria, que no creo que le haga falta una remodelación, yo creo que le hace falta una reconstrucción total. Y también vamos a platicar acerca de las carreteras de la región, que bueno, algunas ya han sido intervenidas, ya han estado siendo remodeladas en esta región. Pero bueno, vámonos a un primer corte y regresamos con chismecito regional, que es a lo que vinimos. Sobreviviendo a la inflación, al calor, a los grupos familiares de WhatsApp y a las decisiones sentimentales que claramente no debimos tomar. Esto es Café con Piquete. Ya regresamos a Café con Piquete, este programa ahora digital en el que vamos a estar hablando de chismecitos regionales, vamos a estar hablando de chismecitos históricos y de los chismecitos que nos traes tú también, vamos a comentarlos, pero bueno, vamos primero a las redes sociales, donde nos puedes encontrar, donde nos puedes escuchar. Estamos prácticamente todas las redes sociales, Metroflog, Hi-Fi, Messenger, Facebook, YouTube, TikTok, desde las Yahoo Respuestas. Yahoo Answer, muy buena. Desde las más antiguas hasta las más modernas, ahí nos puedes encontrar todo en ¿Qué onda Ciénega? Ahí estamos subiendo todos los contenidos de este programa, pero también tenemos el Instagram oficial de Café con Piquete, donde vamos a estar subiendo algunas nuevas novedades de hoy y que estoy seguro te pueden interesar. También para que nos ayudes a crear el contenido desde esta página de Instagram, haciendo encuestas, preguntas y bueno, de todo. No pierdes nada con seguirnos, al contrario puedes ganar información y ser parte del chismecito regional de cada semana. Adelante mi estimado, que vamos a platicar, ya no lo adelantabas en el corte anterior, pero ahora sí con lujo de detalle. Oye, pues fíjate que el núcleo de feria de Ocotlán se anunció un importante proyecto de remodelación y voy a pasar rápido por los datos porque también quiero discutir algunas cosas. Primero, pues 25 millones de pesos, van a buscar renivelar el terreno, incluso lo van a subir 50 centímetros y pues también para que el agua ya no se estanque, que eso es ahorita lo que más les preocupa. También por ahí van a construir bocas de tormenta para poder desahogar toda esta cuestión y más adelante hablan incluso de pabellones, que un pabellón del mueble, que un pabellón cultural, que un pabellón artístico, que hasta no verlo vamos a entender bien este concepto quizá, pero que es para que no se quede, vamos, en el olvido fuera de las fiestas, ¿no? Que todos los domingos sí está el tianguis dominical, pero pues se ha vuelto un lugar donde simplemente dices, bueno, voy a ver si encuentro esta pieza, voy a ver si encuentro una ropa barata.
sino que ahora también va a tener este otro atractivo. Pero también me gustaría discutir contigo, Quique, y como persona dedicada al comercio que eres, me gustaría mucho escuchar tu opinión, ya que pues toda esta remodelación va a traer muchísimo movimiento. Pues para empezar, ¿dónde se van a colocar? Las y los comerciantes del tianguis van a ir del núcleo a la unidad Carlos Salcido. Todos los domingos ahí es donde van a ubicarse a partir del 30 de agosto, ojo con esto. Y después, cuando comiencen las fiestas, que van a ser 3 domingos, a partir del 20 de septiembre, también el 27 si mal no recuerdo, 28 quizá, el domingo, y luego el 4 de octubre. Esos se van a mover al Malecón 1, los del tianguis, y las fiestas van a ser en la unidad Carlos Salcido. Ahí van a celebrarse los bailes, van a estar los juegos mecánicos y va a ser todo el borlote que sabemos que son las fiestas. Pero ¿cómo ves, Kiki? Oye, tú como comerciante, ¿qué opinarías si de repente llegan y te dicen, ¿sabes qué? Pues van a remodelar, lo cual dudo que alguien se queje por eso, pero pues que sí va a haber mucho movimiento. Y también había alguna incertidumbres de, oye, pues me van a mover, pero ya que regresemos, ¿qué certidumbre voy a tener de que esté en mi lugar? No, mira, el que las personas que nos dedicamos al negocio y también al negocio informal, sabemos que este tema es meramente sacrificio. El querer tener un mejor lugar implica tener un sacrificio al dejar que se lleven a cabo estas remodelaciones. No es nada grato, no es nada cómodo para el comerciante que tiene su lugar ya establecido, que tiene sus metros ya definidos, que tiene a su clientela que sabe que va a estar ahí. Pero si le preguntamos a todos los comerciantes, oye, ¿quisieras que remodelaran tu lugar para que quede mejor, más bonito, mejores adecuaciones, mejores baños, un mejor lugar? Pues a lo mejor el 90% te va a decir que sí. Pero si le preguntas, oye, ¿y te gustaría que te movieran para remodelar tu lugar? Pues el 90% te va a decir que no. Pero es un sacrificio que tienes que hacer para, pues, permitir que llegue la remodelación al lugar de trabajo, que bien es público. Claro, y oye, esta parte que dices, el de mover, yo sí me fijé así como que hubo cierto escozor. No digo que todos se pusieron a la defensiva y, ay no, es que ahí ya no me gustó. Pero sí noté algo de pronto, sobre todo, y hay que decirlo porque el tianguis del Dominical, el tiradero incluso como es conocido, hay que decirlo, pues trae comerciantes de toda la región e incluso de otros estados. Y esos fueron los que levantaron la mano y dijeron, a ver, pues sí, es lógico, le van a dar preferencia a los comerciantes de Ocotlán para poner orden y todo, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Ahí de pronto sí, como que ellos se sintieron, pues quizá, no digo que desamparados, pero con la inseguridad, e incluso por ahí se vio, y lo voy a decir, vamos a aprovechar el espacio, que alguien preguntó a alguna comerciante, oiga, pero fíjese que yo le pago a otro comerciante para que me deje usar el espacio. Y entonces como que te dijeron, espérate, ¿qué está pasando aquí? Que bueno, igual también puede ser una buena oportunidad para pues ordenar todo este espacio, que pues es de mucho provecho, cada domingo se pone bueno. Pero pues vaya, parece que ha habido algunas, pues digamos, no sé si decirlo malas prácticas, pero como se dice actualmente, terrenos de oportunidad para acomodar mucho más. Áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad. Exacto, pues mira, el negocio informal, te digo, es sacrificado, mi estimado. No es una situación cómoda para ningún comerciante. Oye, lo vimos en Guadalajara cuando remodelaron el Parque Rojo, las manifestaciones que se hicieron, las movilizaciones, las firmas que se juntaron. Pero al final de cuentas, el comerciante informal sabe que está atenido o debe de estar atenido a eso, de que en un momento u otro, pues el espacio es público, no es tuyo, no es tu espacio. Te están dando la oportunidad de trabajar en un espacio público que le hace bien a todos, pero también le hace bien a todos y también a ti como trabajador, como emprendedor, como comerciante, te hace bien el que haya un espacio digno y remodelado. Ahora bien, también cabe destacar el hecho de exigir la puntualidad del trabajo. Si el gobierno municipal te dice, ¿sabes qué? Nada más van a ser 3 semanas, 3 domingos en los que no vas a estar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Sí, van a ser 3 domingos. Bueno, 3 domingos no voy a estar. Yo quiero al 4º domingo regresar a mi lugar remodelado. Yo sé que van a implicar muchas semanas más, incluso meses. En un tema personal, a nosotros pues nos movieron el negocito como por 4 o 5 meses y nos dijeron que iban a tardar 3.
Entonces, es una parte de exigirle al menos claridad en el asunto. Si se van a tardar más, que expliquen por qué se van a tardar más. Si van a ser puntuales, bueno, qué mejor. Claro, y qué bueno que mencionas esto, pues para aprovechar y dar bien el dato. Comienzan el 30 de agosto. Hice este paréntesis de las fiestas de los 3 domingos porque pues va a haber de nueva cuenta otro cambio, pero esperan terminar ya la remodelación para inicios de diciembre. O sea, es que van a ser 2 cambios y esto es algo que de pronto siento que hasta a mí me confundió, pero es bastante simple. Cuando no sean las fiestas de Ocotlán y estén los trabajos de remodelación, digamos 30 de agosto y los primeros 2 de septiembre, van a moverse los locatarios, los tianguistas mejor dicho, a la unidad Carlos Salcido, los alrededores. Cuando empiecen las fiestas, como las fiestas van a tener lugar en la unidad, los van a otra vez mover a lo que es el Malecón 1, ahí a la orilla del río, cerca de Casa Día, para los que ubiquen. Pues creo que hasta Manuel Martínez incluso van a habilitar toda esa calle para que sea el tianguis dominical. Y después, ya que se acaben las fiestas, de nueva cuenta la Carlos Salcido. Y ahora sí, corrido hasta cuando terminen los trabajos. No quería dejarlo pasar. Y ese dato, y bien dices lo que mencionas. Pues bueno, también un poco el comercio informal está un poco atenido a eso. Pero pues sí esperemos que se logre un consenso. Consenso creo que es lo más importante, porque pues al final pues es un espacio que atrae a personas no solamente de Ocotlán sino de muchos lados, y que pues que continúe de esta manera, con esta lógica, ¿no? Y esperemos que no haya algún tipo de inconvenientes mayores. Antes de pasar al siguiente tema, mi estimado, pues me gustaría también hacer el llamado a la ciudadanía a que, pues a consumir local, a consumir lo que hay en los productos en el tianguis, a visitarlos. Los tianguistas de verdad nos debemos al público, nos debemos a la gente que nos visita, y definitivamente el que se cambien a otra parte, pues afecta a la economía de quien trabaja en ese negocio informal. No está de más ir a darles una visitadita a los tianguistas, consumir, y que sea de provecho para los tianguistas y para quien vaya y encuentre un mejor precio en los productos. Y haciendo referencia a uno de los personajes ya un tanto viejos de internet, al menos en México, pero aquella chica que decía: quiero ir al tianguis a pensar cosas, pues también acá. Definitivamente. Se puede ir al tianguis a pensar cosas y a traerse, no sé, ¿qué vas a comprar tú al tianguis? Ay, yo de pronto, me gusta ir a ver, los antojitos que hay por ahí, pues un elotito, ¿no? Con limón, y pues, ¿por qué no? También alguna prenda en buen estado y que no pueda encontrar en ningún lugar, pues ahí también le damos baje, por lo legal, obviamente. Muy bien, vaya y compre su mandado, su verdura, su berenjena, su papayita también, lo que usted guste para surtirse en toda la semana. Y si es también como mi estimado Juan Carlos, vaya y busque sus playeras de la paca, que siempre son siempre son de las mejores. Oye, y también, Exacto. pues ya que agotamos esta cuestión del núcleo, pues que están también las lluvias, y yo no sé qué tan abandonados nos tienen, que pues ya estaban las carreteras mal y decíamos qué tan peor se pueden poner. Pues parece que siempre se puede peor. Pero dime, ¿tú has visto que han estado trabajando o no? A ver, explícame, porque me quedé un poco con la duda, con la incertidumbre sobre pues esta cuestión de las carreteras de la región. Mi estimado, así es. A inicios de este año, en enero, febrero aproximadamente, la presidenta dijo que pues iban a invertir 50,000 millones de pesos para arreglar las carreteras federales de todo el país. Un dato curioso es que en el sexenio pasado pues se trabajó mínimo en las carreteras federales, a diferencia del gobierno estatal, que pues sí implementó una campaña de rehabilitación creo que decían del 80% de las carreteras estatales. El gobierno actual del estado de Jalisco anunció que se iba a completar ese otro 20%, pero eso quizá no fue tanta sorpresa. Afortunadamente las carreteras estatales han estado en buen estado, valga la redundancia, pero lo que sí fue novedad fue esta inversión de 50,000 millones de pesos en las carreteras federales. Y es de mi agrado informar que ya he visto resultados.
Ya he visto que se está trabajando la carretera federal 90 desde los límites con Michoacán, allá por Degollado, hasta, pues prácticamente hasta la zona metropolitana de Guadalajara en el tramo, insisto, la carretera federal 90, que pasa por Degollado, Ayotlán, Atotonilco, Tototlán, le sigue hasta Zapotlanejo y posteriormente hasta Guadalajara. Este tramo ya ha sido rehabilitado, o bueno, ya está siendo rehabilitado. Ya han estado poniendo una pasta bastante considerable de concreto. Que a ver, si te dijeran que si te garantizaran que va a durar 5 años, creo que es mucho. No pienso, no creo que vaya a durar tanto. Ojalá. Pero pues al menos se está trabajando en ello. Aún hay tramos en los que no se ha alcanzado no han alcanzado a llegar, pero todavía se ve. La cuestión aquí, mi estimado, es que como están raspando el pavimento, te encuentras un tramo en muy buen estado, recién hechecito, sin baches, incluso hasta sin balizamiento, sin las rayas, estás en medio y de pronto, de la nada, te encuentras con este tramo que apenas están rehabilitando y es donde pueden ocasionar accidentes o donde se han ocasionado accidentes. Entonces, pues nada más tener precaución con las partes donde se esté trabajando. No hay tantos señalamientos como yo quisiera o como me gustaría ver, de precaución, de bajar la velocidad, de hombres trabajando, y es por eso que también pasan accidentes. Pero bueno, esto en la carretera federal 90, que va desde Degollado hasta Guadalajara. En el tramo de Atotonilco La Barca no he visto que estén trabajando, pero pues tú dime, allá por la carretera que va de Ocotlán o desde La Barca más bien hasta Guadalajara, no sé si han estado trabajando. Oye, pues la cuestión es de que justamente ahorita que lo mencionaba sí me puse a pensar y que la carretera 90 yo la llegaba a utilizar cuando estuve yendo un tiempo a Zapotlanejo. Y vaya que sí le hacía falta bastante. Literal, los carros se paraban, se detenían a poder, vaya, ¿cómo decirlo? Esquivar un pozo de una manera no tan dañina para el vehículo. Así que pues... Era esquivar el pozo y pasar el bache. Sí, estaba terrible. Y pues además hicieron colas muy largas, porque esta todavía sigue siendo carretera de 2 carriles. O sea, nomás uno de ida y uno de regreso. Y pues atrás de los tortones, porque pues si que rebasabas y te encontrabas otro pozo, pues ahí quedabas. Vaya, toda una situación, así que menos mal. ¿Y cómo están las cosas acá en la región? Fíjate, ahorita me puse a pensar. Y pues es que lo que es Jamay La Barca, por ejemplo, está transitable, pero de nueva cuenta tiene más baches que se habían intervenido a inicios de este año. La de La Barca de Totonilco el Alto, hace rato que no la transito así bien a bien, pero pues también estaba tan mal que lo que le hicieron, ya dijeron, no, pues es que sí quedó muy chida. Pero la que yo sí siento que le hace falta, y esa intervención que dices que es ya rasparle el cemento o el asfalto y ponerle otro encima, no ha habido por esta zona, al menos no que yo haya visto. Y en la que es Poncitlán, Ocotlán o Ocotlán, Poncitlán, como quieran verlo, ahí vaya que le hace muchísima falta. Y eso que ya se había anunciado, hay que recordarlo, lo hemos platicado incluso en este espacio. Así que no sé si intervinieron muy poco, o lo que hicieron pues no fue a tal nivel, que sí he visto eso que dices del raspado, y ahí sí ya quedan bien bonitas las carreteras. Acá le hace falta en ese tramo de la Santa Rosa a La Barca, que es la federal más importante, 4 carriles y todo, y pues para que no haya, pues ya no digas accidentes, porque bueno, también el exceso de velocidad también juega mucho en contra. Pero pues que realmente sea algo que se nota y se sienta y ayude, ¿no? Pues en temas de transporte, que sea mucho más seguro para familias, para el comercio y todo lo demás. Creo que por esta zona sí nos hace falta. Y lo voy a decir, y no porque siempre quiera hablar de mi pueblo, porque sí quiero hacerlo y voy a aprovechar esta oportunidad como siempre. Porque la carretera federal 80 que lleva al sur de Jalisco también se le han intervenido muchos tramos, así como dices, y ha quedado bastante bonita, así como para ir a pasearse en moto un fin de semana. Pues nomás falta la moto y nos falta el presupuesto para eso. Mi estimado, pues quedan 4 meses para que se cumpla el plazo que dijo la presidenta, que al final del año las carreteras iban a quedar bien hechas. Las carreteras federales, dudo, al paso que van, dudo que se cumpla, pero también pues
no sé si tenga que ver esto con una gestión estatal, porque recordemos que justo el sexenio pasado, Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, sí estaba muy insistente en no meterle más dinero a las carreteras federales, porque era una obligación precisamente del gobierno federal. No sé si falta gestión en el estado, que te digo, por esta zona se están viendo resultados, pero se supone que se iban a componer todas las carreteras federales, algunas se iban a rehacer, otras se iban a rehabilitar y otras más se iban a bachear. Jamás se especificó en el programa que emitió la presidenta dónde iba a ser cada cosa, pero pues quedan 4 meses para que algo se haga en la carretera federal Santa Rosa La Barca, en el tramo desde La Barca hasta Guadalajara y también en el tramo de Atotonilco La Barca, que si bien ya ha estado mejorcita, todavía no es perfecta, todavía no es lo que nos merecemos, creo yo. Sí, exactamente es eso. Creo que es intervenido porque también en la zona de los columpios, la gente sabe de dónde hablo, de verdad estaba igual que lo que dijimos de Tototlán Zapotlanejo, tenías que pararte para esquivar el pozo y no perder la suspensión en el terreno. Ahorita ya puedes pasar lento porque sigue habiendo baches. Oye, casi pierdo la vida yo en la moto por esa zona. Nah, pero eso es parte de la vida. Estuvo feo, Eso es parte de la experiencia. Esa es parte de la experiencia de andar en moto. No, qué terrible. Y lo malo es que ¿a quién culpas ahí? Pues sí, ni siquiera iba recio. Esa es la fregadera. Y por ese y otros motivos, efectivamente, lo que es la Santa Rosa La Barca, entre Ocotlán y Poncitlán, también acá por Jamay, La Barca, Tonilco, pues sí le hace falta una muy buena intervención. Esperemos que, pues hay, como dice el dicho, no, debo tener mis tumbaburros de dichos, pero no hay plazo que no se cumpla. Y pues que... Ni mesa que más aplauda. Por ahí va. En fin, pero que sí, efectivamente hagan lo que prometieron que iban a hacer. Mi estimado, vámonos a un segundo corte de estación y regresamos con la sección favorita de todos, el anecdotario histórico, que vamos a seguir hablando, por supuesto, de la Guerra Cristera. Vámonos a un corte y regresamos en un par de minutos. Seguimos aquí porque el chisme no descansa, la historia tampoco y la política mucho menos. Aunque debería. Esto es Café con Piquete. Ya regresamos a un Café con Piquete, transmitiendo desde cualquier red social a la que usted nos siga. Estamos en YouTube, ahí nos puede encontrar como ¿Qué Onda Ciénega? Irónicamente, estamos transmitiendo este programa de Café con Piquete a través de ¿Qué Onda Ciénega? También nos puede encontrar en TikTok, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, así como ¿Qué Onda Ciénega? Síganos porque ahí vamos a estar compartiendo, además de los mejores momentos de este programa, también contenido histórico y noticias que pueden ser de su interés. También es un contacto más cercano para que te sumes a este chismecito. Y hablando de eso, puedes seguirnos en la página oficial de Café con Piquete. Así búscanos en Instagram, Café con Piquete, donde, bueno, ahí lanzaremos algunas dinámicas para que formes parte del chismecito de la semana en cada programa. Que bueno, cambia un poquito el formato, cambia un poquito el esquema, pero estamos seguros que te va a gustar más. Y ahora sí, mi estimado Juan Carlos, vamos con la plática de la semana en relación a la historia, que bueno, haciendo un poquito de compilación, no sé si recuerdas los temas que hemos tratado, y si no, con gusto aquí te lo recuerdo. Claro que sí, ahora sí hice mi tarea, profe. Pues la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, hablábamos primero de cómo había empezado aquella fecha hace 100 años cuando cerraron los templos y de cómo se puso la gente histérica como si ahorita les cancelara la línea de internet. Pues más o menos. Imagínense hace 100 años. Espero que eso no desate una guerra, la canceladera de... Pues pudiera ser algo, al menos en dimensión de sentimiento, parecido. Pero no, esperemos que no de consecuencias. También hablamos de los cristeros relevantes, ¿no? De aquí de la región. Incluso nos quedaste debiendo de más historias de lo que había pasado en esa. Pues la tratamos de manera un poco más amable, pero desafortunadamente sí fue un momento muy tenso, muy, ¿por qué no decirlo, sangriento de nuestra historia? Así que adelante.
Pues mira, exactamente, bueno, retomamos un poquito los orígenes de la Guerra Cristera, la creación, previo a la Guerra Cristera, la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que desconocía al Papa y a la Iglesia Católica de Roma. También hablamos de la incorporación del general Gorostieta al mando del ejército cristero y cómo este último logró ganar la primera batalla acá en San Julián, municipio de Los Altos de Jalisco. Todo esto pasó en 3 años, 1925-1926, donde se desata la Guerra Cristera, y 1927, donde el ejército cristero gana por primera vez allá en San Julián. Y se incorporan Gorostieta, por supuesto, y el buen el 14, conocido cristero por ser alguien, pues no sé si de fama o infamia, pero del que vamos a hablar un poquito después. Ahora sí, 1927, vámonos a la política, vámonos a alejarnos un poquito de lo que fue la Guerra Cristera y acercarnos a lo que estaba pasando en la política de México. Este año sería el último año que Calles estaría como presidente. La Guerra Cristera en su mero auge, cuando de pronto llega 1928, año de elecciones en México. Se escogería a nuevo presidente y los candidatos, mi estimado Juan Carlos y la audiencia, les platico, era Francisco R. Serrano, Arnulfo R. Gómez y Álvaro Obregón. De estos, ¿cuáles te suenan? Supongo que no era ni Arnulfo Gómez ni Francisco R. Serrano, supongo que era el general Álvaro Obregón. Y bueno, déjame te cuento que el verdadero jefe, el verdadero líder de la Revolución Mexicana fue Álvaro Obregón. No fue, bueno, se supone que Venustiano Carranza quedó como el líder máximo de la revolución con la promulgación de la nueva constitución, pero no, realmente Obregón fue el que incluso mandó matar a Carranza y él se quedó como el verdadero líder de la revolución. Pues sí, él consolidó su poder siendo presidente después de Carranza, dejándole la presidencia a su mano derecha, a su pupilo, Plutarco Elías Calles. Bueno, pues en 1917 se crea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y uno de los cambios más importantes y más radicales era precisamente prevenir la reelección, algo que habíamos estado luchando desde que Juárez fue presidente. Básicamente la frase sufragio efectivo, no reelección, ¿a quién se la atribuyes? Tú que eres muy conocedor de la historia. Pues evidentemente a José María Morelos y Pavón. Francisco y Madero, esa es la... Sí, yo creo que si uno fue a la primaria y le preguntaban durante la revolución algo, o le hacían que aprendiera algo, era esa frase, y que yo creo que, no sé si con justa razón, pero sí por diversas circunstancias, creo que a partir de ahí los mexicanos en México pues quedó un poquito asustado de esa palabra reelección, que pues incluso hoy mismo, ¿no?, se usa para los municipios y ya lo quitaron de vuelta, ¿no? O sea, vaya. Pero creo que ese es el tema para otro día. En efecto, el primero en usar esta frase sufragio efectivo, no reelección, fue precisamente Porfirio Díaz en contra de Benito Juárez, quien posteriormente se quedó 30 y tantos años en la presidencia, y la frase la retomó Francisco y Madero precisamente en contra de Porfirio Díaz. Y bueno, pues el gusto les duró 10 años, ya que en 1927 se modifica la Constitución para aceptar la reelección siempre y cuando no fuera continua. Es decir, no te podía reelegir de manera directa, tendría que haber otro presidente después de ti. Pero ¿qué iba a pasar con esto? Pues Álvaro Obregón, después de salir en 1924 de su periodo, se lo dejó a Plutarco Elías Calles. Posteriormente, en 1928, iba a regresar a Álvaro Obregón, gana incluso la presidencia. Y posiblemente, en este cambio, ya en 1928, el sexenio, los cuatrienios iban a aumentarse a 6 años. De 1928 al siguiente periodo, Plutarco Elías Calles podía contender a presidente. Y ahí se le iban a aventar, si no hubiera pasado nada, estoy seguro que Obregón y Calles habrían sido varias veces presidente. Entonces, pues había 3 candidatos: Francisco Serrano, Arnulfo Gómez y Álvaro Obregón. Y pues aquí deciden que Obregón no debería de tener competencia. Y aquí entra uno de los personajes de los que hemos hablado mucho en otros anecdotarios, el infame
Gonzalo N. Santos, el alazán tostado, que pues encomendado por Obregón, pues le piden que los candidatos no lleguen ni siquiera a la boleta. Entonces pues se deshacen de ellos, son asesinados por el grupo, por el brazo armado de Álvaro Obregón, y no llegan a la presidencia. Entonces 1928, el 1 de junio se celebran las elecciones, y evidentemente las gana Álvaro Obregón, quien llega como candidato único. Unos días después, mi estimado, pues aparece esta, digamos, fanatismo religioso, porque la guerra cristera sigue. La guerra cristera se acabaría hasta un año después, 1929, si no tengo mal el dato. Estábamos en el mero auge de la guerra cristera, y aparece un personaje importantísimo, León Toral. Es un caricaturista perteneciente a una congregación católica que pues buscaba fortalecer los valores cristianos, valores católicos, a pesar de la prohibición de la iglesia por ejercer este derecho a la libertad de fe, a la libertad de creencia. León Toral se junta con un convento de la Madre Conchita, así era conocida en la Ciudad de México, donde él, te digo, iba a tomar catecismo, iba a impartir catecismo, iba a estudiar la Biblia, a tomar misa, o bueno, a la Eucaristía, a todo esto. Y León Toral, siendo una persona de fe, y la Madre Conchita, más de lo mismo, le pregunta a León Toral a la Madre Conchita: oiga, madre, ¿por qué no Dios, con todo su poder, le manda un rayo a Plutarco Elías Calles y a Álvaro Obregón? ¿Por qué no los fulmina Dios con un rayo? La Madre Conchita le contesta: mijo, pues a veces necesita Dios que le demos una ayudadita. Esto lo interpreta León Toral como la forma en la que él tiene que tomar acciones desde su propia mano. Se consigue un arma, entiende dónde va a estar Álvaro Obregón después de algunos días después de haber ganado las elecciones. Se mete al restaurante donde iban a estar comiendo, empieza a dibujar a todos los presentes, algunos le hacen la gracia, pero mi estimado, quiero que notes que no había seguridad, no había nadie que esculcara a León Toral, nadie que lo basculeara, como vulgarmente se dice, nadie que checara que no tuviera un arma. Él simplemente se metió sin pedirle permiso a nadie. Eso él mismo lo relata después en el juicio. Entonces, a la hora de darle a ver el dibujo que le había hecho a Álvaro Obregón lo toma, le dice: muchacho, yo ni me parezco. Mientras sostenía el dibujo con la mano izquierda, con la mano derecha saca un revólver y la primera bala va hacia la cabeza. Evidentemente, el presidente electo, Álvaro Obregón, cae muerto. León Toral dice que ni siquiera sintió el peso del gatillo y empezó a disparar. Un arma para 10 tiros, solo sacó 5 tiros. Después, en el juicio, Toral dice que pues él se sabía que lo iban a matar en ese momento, que el cuerpo de seguridad de Obregón lo iba a asesinar. Entonces él pues aprovechó para vaciar su pistola. No alcanzó a vaciar su pistola, lo detuvieron antes. 5 balas le cayeron a Obregón, y en la autopsia le contaron, creo que 11 balas, no estoy seguro, no tengo el dato exacto, pero fueron muchas más balas las que le cayeron a Obregón, y de distintos calibres. Posteriormente se conocía la anécdota entre las calles. La gente decía: oigan, ¿y quién mató a Obregón? Y los otros le contestaban: Calles y pórtese bien, haciendo referencia a Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, quien quedó como presidente interino después de el trágico fallecimiento de Álvaro Obregón. Esta fue la anécdota de la muerte de Obregón en pleno auge, en el punto más álgido de la guerra cristera. Para esto te voy a contar, mi estimado, la historia de los hermanos Pro, quienes posiblemente fueron los primeros mártires de la guerra cristera, Agustín Pro y Miguel Pro. Agustín era sacerdote, el padre Agustín Pro. Su hermano Miguel era pues una persona adinerada de la Ciudad de México. Ellos tenían un carrito, Miguel tenía un carrito y se lo prestó, se lo vendió
a una persona de apellido Vilchis, Luis Vilchis, si mal no recuerdo. Y con este carro, que no era ya de Miguel Pro, que él lo había vendido, pero todavía estaba su nombre, intentan cometer un asesinato en contra de Álvaro Obregón, un atentado. El atentado falla, no logran con el objetivo, no dan con el objetivo, que era asesinar a Álvaro Obregón, pero pues en la huida chocan y el carro se queda ahí varado a mitad de las avenidas de la Ciudad de México. En aquel tiempo pues eran muy pocos carros los que había en la Ciudad de México realmente. Checan las placas, checan los documentos del carro y se dan cuenta que pertenecía a Miguel Pro, hermano del padre Agustín Pro. Te voy a contar un par de anécdotas de Agustín. Este sacerdote era muy pícaro, muy bueno para evadir la justicia. Y en una ocasión, pues él estando dando misa en la casa de una de las vecinas, en un domicilio particular que era ilegal, el padre se vestía de negro, nada más se ponía unas pocas ornamentas eclesiásticas y en algún momento, dando misa, se acerca la persona de la criada de la casa, vamos a decirlo así, se acerca y les advierte que acaban de llegar los federales. El padre Agustín Pro se quita sus ornamentas, se queda de traje y sale a recibir a los federales y les dice: muchachos, yo soy policía encubierto y estoy aquí esperando al padre Agustín Pro. En cuanto aparezca, yo les aviso. Los federales le hacen caso, le creen y se van. El padre así evade la justicia. En otra ocasión, esto lo cuenta también el mismo Miguel Pro antes de fallecer, que su hermano estaba paseando por las calles de México cuando se dieron cuenta que lo habían identificado unos federales. Entonces el padre se quita su abrigo, se lo da a una mujer, en la calle, todo en la calle, se lo da a una mujer y al oído le dice: tranquila, soy sacerdote. La mujer se voltea y le dice: yo soy católica. Y se agarran del brazo, haciendo parecer como si estaban un par de novios paseando por las calles de la ciudad. Al ver esto, los federales obviamente se desconcentran y siguen de largo. Pero bueno, este era el padre Agustín Pro. Cuando pasa todo esto del choque, regresamos al choque y al atentado en contra de Álvaro Obregón. Cuando pasa todo esto del choque, el Plutarco Elías Calles, quien era presidente en ese entonces, ahora ya tiene un pretexto para arrestar y para perseguir a los hermanos Pro. No les hizo juicio, directamente los pasa a fusilar y alguien le hace el comentario: oiga, no van a tener juicio, el sacerdote y el hermano del sacerdote no tuvieron nada que ver. Y con esta frase me despido y cierro la anécdota. Dice Plutarco Elías Calles a su colaborador, a su trabajador, le dice: mira, si un alacrán te pica, no vas a buscar al alacrán que te pica, vas a matar a todo el nido de alacranes. Entonces no vamos a dejar que quede nadie, a todos nos vamos a echar a la olla. Y bueno, esto se vivió en la Guerra Cristera. Estos fueron los inicios de las torturas que se vieron contra los sacerdotes, contra los religiosos. También los religiosos hicieron cada cosa que luego hablaremos de ello. Pero hasta aquí la anécdota, mi estimado. ¿Cómo ves este par de anécdotas? Pues ya había escuchado el apellido Pro, de un padrecito, el padre Pro. Y pues vaya, ahora me parece que sí, efectivamente era todo un personaje, que entonces tenía sus antecedentes ahí con el presidente no tan bien querido Álvaro Obregón, que también me llamó mucho la atención ese final, quizá pues sí, muy trágico, pero también muy ad hoc, ¿no?, al personaje, y que pues vaya, la evidencia hablaba por sí misma, ¿no? Una pistola de 10 balas que disparó 5 y el presidente recibió ¿cuántas? Creo que 12 impactos. Sí, pues es que antes los golpes de estado eran bastante más álgidos, digamos, que digo, evidentemente son tiempos revulsos que pues no deseamos nunca que regresen, pero que sí dejaban ver cómo estaban las cosas, ¿no? Así que mira, y no te platico todos los antecedentes
de Álvaro Obregón, porque lo quisieron matar una decena de veces. En un tren, una persona llegó y agujereó con un cuchillo su cama, su dormitorio, y él se había dormido en la parte de arriba, pero había hecho creerles a todos que se iba a quedar en la parte de abajo. Esa es una. El otro señor Luis Vilchis, que también quiso acabar con él con una bomba en el carro de Miguel Pro. Esa es otra. No sé, hubo como una decena de veces en las que quisieron atentar en contra de la vida de Álvaro Obregón. ¿Y quiénes eran? Muchas veces su propio gobierno, muchas veces la gente que estaba con él. Sí, no es de extrañar, y ya después él mismo pues se fue haciendo más enemigos externos y bueno, ya después su sucesor, la Guerra Cristera y todo, así que tiempos muy álgidos sin duda, al menos en la política, porque bueno, no hay que ser ciegos, el México actual también es bastante álgido, pero por otros motivos y por otras circunstancias, así que vaya, ojalá también podamos aprenderle un poco a todo este pasado, donde pues parecía que ciertos personajes limpiaban el desorden con más desorden, por decirlo de una manera más amable. Así es, mi estimado. Y bueno, la siguiente semana daremos fin a lo que fue la Guerra Cristera. Es imposible en tan solo 4 programas hablar todo lo que fue este episodio trágico de México, pero al menos los datillos más importantes y más impactantes de este suceso histórico que poco sabemos, Ya luego estaremos subiendo más información a las redes, insisto, a las páginas de ¿Qué onda Ciénega? Y de Café con Piquete. Vamos a estar subiendo más contenido referente a este episodio histórico de México. Pero bueno, ya daremos fin a este tema para entrar con la independencia de México. Que también tiene mucho de qué cortar, tela de dónde cortar, como se dice entonces. Así que ansiosos de ver también qué está ahí por ahí. Te hace falta un diccionario de refranes, efectivamente, mi estimado. Pero bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por la participación y también gracias a quienes nos escuchó. Sí, muchas gracias, Quique. Un gusto estar aquí en la plática contigo. Ahora sí que agradecemos a quienes se hayan quedado hasta el final del video y pues siempre invitándoles a que sigan más redes sociales de Café con Piquete que transmitimos en ¿Qué onda Ciénega? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y Café con Piquete solamente en Instagram, así que ahí síganos y reiterando el agradecimiento. Así es, muchachos, nosotros nos escuchamos la próxima semana con más Café con Piquete. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Seguiremos sirviendo información caliente, memoria fresca y opiniones que probablemente incomoden a más de uno. Recuerda lo importante, el problema no es el piquete, el problema es cuando ya ni se siente. Nos escuchamos hasta la próxima semana, pero mientras tanto, tómese la vida como el café, fuerte, caliente y con algo que le arda tantito. Hasta la próxima.